Muy buenos días para todos. Son tiempos de bendición. Lo creemos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria al que vive, al que reina, al fiel y justo Dios, al gran yo soy. Al Todopoderoso sea la alabanza, la honra y la majestad, al único que es digno. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, la gloria y la honra. Te exaltamos, Señor, en esta hora y siempre. Te amamos y te adoramos, bondadoso y buen Señor. Al Dios de los imposibles, al justo y verdadero Dios, es al que reverenciamos y nos inclinamos ante ti, Señor. Verdadero Dios de amor, en ti confiamos, en ti creemos y en ti tenemos toda nuestra esperanza. Gloria, gloria, aleluya. Gracias, Señor. Espíritu Santo, bienvenido y gracias por hacernos saber lo que tenemos en Cristo Jesús de parte de nuestro Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a ir a la palabra allí en el libro de Mateo, capítulo 19, del versículo 23 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nuestro tema para hoy es: ¿lo imposible de Dios está a nuestro favor? Es una pregunta. ¿Lo imposible de Dios está a nuestro favor? Entonces, la idea inherente, es decir, esencial y permanente de lo posible de Dios, es que Él tiene la habilidad para actuar y el poder para cumplir. La palabra posible del griego es dunatos, significando dinamita, dinamo, generador de energía. Algo dinámico y fuerte, potente, poderoso. Hay cosas que a pesar de nuestros esfuerzos para hacer que las cosas sucedan, no suceden. Y por eso nuestros esfuerzos son inútiles. Pero cuando Cristo se manifiesta, su poder, su dunato, su fuerza, su potencia, es entonces el que puede trasladar a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz. De la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, de la maldición a la bendición, de la pobreza a la prosperidad, pero la prosperidad a la manera de Dios, y también de la mentira, del engaño a la verdad. Aleluya. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas 1:37. Porque lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, versículo 27. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Miremos allí, nos lo enseña Génesis capítulo 18, versículo 14. Al tiempo señalado, hablando de Abraham y de Sara en su limitación. Al tiempo señalado, vendré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, cuando era imposible por la esterilidad de ellos y la avanzada edad. También vemos allí un caso de Moisés. Moisés tenía una carga pesada cuando el pueblo no se conformó con el maná que Dios les estaba dando como alimento, sino que pedían carne y el Señor les dio codornices. Y entonces Moisés le hace una serie de preguntas al Señor y Dios le responde: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verá si se cumple mi palabra o no. Estaba diciendo, ¿está limitado el poder del Señor?
Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Lo encontramos en Números capítulo 11, versículo 23. Y en el Nuevo Testamento, que es el libro de las grandes verdades, de las grandes afirmaciones, tanto positivas como negativas, y tanto unas como las otras están haciendo declaraciones de certeza absoluta, que van precedidas de la frase de cierto os digo, o en verdad os digo. La frase de cierto os digo fue utilizada por el Señor Jesús más de 60 veces en los evangelios, expresando con certeza absoluta que lo que Él dice es. Amén. Que lo que Él dice es, sin sombra de variación. No es que tal vez, o de pronto, o a lo mejor, quién sabe, puede ser. No. Es que lo que Él dice es. Miremos, por ejemplo, allí en Juan capítulo 6, versículo 47. Dice la palabra, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, tiene la vida de Dios. Aleluya, nosotros creemos en Jesucristo, tenemos la vida de Dios en nuestro corazón. Y dice, de cierto os digo, en verdad os digo. Juan 5:24 dice, el que oyere mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, ¿cuáles son los imposibles de Dios? Cuando decimos que es imposible, estamos diciendo que no puede llegar a ser, que no puede llegar a ocurrir, que no puede llegar a suceder. ¿Habrá algo imposible para Dios? Sí, pero los imposibles de Dios están a nuestro favor. Ese es nuestro tema para hoy. Gloria a Dios. Mira, es imposible que Dios mienta. Eso está a nuestro favor. Es imposible que Dios mienta a causa de su perfección moral. Nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo, como dicen las Sagradas Escrituras, no podemos imaginarnos a nuestro Señor Dios como un Dios malo y mentiroso. Él nos ha dado una conciencia que si Él mintiera, nuestra conciencia lo rechazaría. Él nos ha dado una conciencia de bien. El mundo tiene la conciencia de bien y de mal. Por ejemplo, la prostitución, el narcotráfico es malo, pero con los recursos de su labor, de su trabajo, en dinero, le dan a los pobres para satisfacer necesidades. Y entonces el mundo, no nosotros, juzga que eso está bien. Están haciendo mal para luego hacer bien, entre comillas. Ese razonamiento viene de una conciencia maligna que es el diablo. Ahí no hay bien, no hay ningún bien. Nosotros tenemos la conciencia de Dios, la conciencia de bien, y por eso podemos discernir que eso está mal, que no es moral, y no aceptamos eso que ofrecen en el nombre de Jesús. Dios hizo una promesa a Abraham y le hizo un juramento. Y está allí en el libro de Hebreos capítulo 6:14. De cierto te bendeciré, porque la bendición de los hijos de Dios proviene de Dios, porque el resto no es bendición. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y en Hebreos 6, versículo 18 dice, para que por dos cosas incambiables, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengan un fortísimo consuelo de los que hemos de acudir para asirnos, para tomar, para acoger de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es inmutable porque su ser, su esencia, su naturaleza nunca cambia. La sustancia o la esencia de lo natural siempre está cambiando. Por ejemplo, las montañas, los ríos cambian, su forma cambia, su curso. El hombre experimenta cambios en lo relacionado con su cuerpo físico, sus células, sus átomos van cambiando. También en lo almático, o sea, en el alma, van cambiando sus sentimientos, sus emociones. En nosotros, los hijos de Dios, vamos cambiando, vamos siendo transformados. El mal va saliendo de nosotros y va entrando los pensamientos de Dios, lo bueno de Dios. Gloria al Señor. Dios es inmutable, Dios es eternamente el mismo, no está hecho de la misma materia o sustancia
con la que hizo el universo, o sea, su creación, sino que Él es espíritu puro, espíritu esencial y eterno. Por lo tanto, es inmutable. Él permanece por siempre incambiable. Algunos dicen y están en lo cierto. La edad no le ha debilitado, no hay arrugas en su frente y los años no lo han marcado con recuerdos. Él ve que pasan las edades, las dispensaciones, como la inocencia comenzando por Adán y Eva, y luego la edad de la conciencia, cuando el hombre abrió los ojos de su conciencia, adquirió una conciencia de bien y de mal. Por tanto, tiene toda la responsabilidad moral de sus actos. Luego viene el gobierno humano, luego las promesas, la ley y ahora la gracia, el favor de Dios a nuestras vidas, luego el arrebatamiento de la iglesia, luego el milenio y luego continúa la Biblia enseñando que viene. Entonces, nuestro Señor Dios es el gran yo soy, el gran inmutable. Su esencia espiritual no sufrió cuando se unió con la naturaleza humana. Cuando Cristo hace 2000 años se vistió de humanidad, la esencia de su divinidad espiritual no fue cambiada. La carne no se volvió Dios, ni Dios se volvió carne. Él es 100% Dios y 100% hombre. Eso en teología se llama hipostasis. Tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, pero la humana perfectamente pura. Aleluya, gloria a Dios. Es imposible que Dios mienta por su perfección moral, por sus atributos. Sus atributos nunca cambian, son los mismos ayer, hoy y por siempre. Él es el poderoso, omnipotente y sabio Dios. Él tiene el mismo poder, la misma habilidad siempre. Aleluya. Y Él tiene la misma previsión y provisión para suplir todas nuestras necesidades. Él es inmutable. Él no cambia en su justicia. Él es justo, Él es santo, ayer, hoy y por siempre. Él no cambia en su verdad porque Él es la verdad. Él promete y su promesa se convierte en realidad. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso dice Salmos 33, versículo 9. Y dice la palabra que cuando Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Su naturaleza es bondad, benevolencia, generosidad. Su amor poderoso permanece firme como una roca inconmovible ante los huracanes de la iniquidad del hombre. Él ama al hombre una vez y para siempre. Es imposible que Dios mienta, por eso en su pacto, su Hijo Jesucristo debía morir para ratificar, confirmar su palabra, para salvar a la humanidad de su pecado que lo llevaba al infierno. Por eso dice allí en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido destruidos. Y esta palabra hoy el Señor también se la está diciendo a la iglesia. Es imposible que Dios mienta, porque no existe lo imposible, la imposibilidad para Él. Los hombres pueden hallarse impedidos, limitados, pero Dios no. Otro aspecto que también es importante, Él no cambia en sus planes, Él es inmutable. Aleluya. El hombre comienza a construir, a hacer cosas, pero cuando comienza a construir su propia vida, no tiene capacidad de terminarla. Y por lo tanto cambia su plan y entonces se amarga, se agota, se debilita y se va por el camino equivocado y aún se va contra Dios. Nuestro incomparable Dios, lo que comienza, lo termina, porque sus recursos son ilimitados y están a su entera disposición. Entonces caminemos con Él. Dios no altera sus planes, porque habría de hacerlo. Él es el Todopoderoso y por lo tanto Él puede realizar sus deseos. Él lo sabe todo desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, no se puede equivocar en sus planes. Aleluya, caminemos con Él. Job dijo allí en el capítulo 23, versículo 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar?
Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Es imposible que Dios mienta. Gloria a Dios. Los hombres pueden hallarse impedidos, ya lo sabemos, pero Dios no. Él no está limitado. Es imposible que Dios mienta a causa de su perfección moral, a causa de sus atributos, a causa de su inmutabilidad en sus planes, pero también a causa de su inmutabilidad en sus promesas. Dios no cambia con respecto a sus promesas. Él tiene la habilidad para actuar y el poder para cumplir. Aleluya, gloria a Dios. Miremos en las Sagradas Escrituras promesas cumplidas de parte de Dios. Dios le hizo promesas a su pueblo y todas las promesas, también esas promesas son para nosotros. Aleluya, somos su pueblo. Y cada uno, para cada promesa es para cada circunstancia o situación específica por la cual estemos pasando. En este escenario, con las personas que nos rodean en estos tiempos como este 2020. Vemos, por ejemplo, en la Biblia que Dios cumplió con todo lo que le prometió a Abraham, porque Dios no miente y nada es imposible para Él. Miremos lo que le prometió y la Biblia dice que Él le cumplió. Allí en Génesis capítulo 2, miremos, 1, le dijo, haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. 3, engrandeceré tu nombre. 4, serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendijeran. 6, maldeciré a los que te maldicen. El juicio es del Señor y no del hombre. 7, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 8, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aleluya, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. 9, de ti saldrán naciones y reyes. Les prometió y les dio a Sara y a Abraham un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, y se lo dio. Gloria a Dios. También le dijo, te daré la tierra prometida, y cumplió. Hoy está allí el pueblo de Israel, en Canaán. Hoy Israel. Le dijo, en tu simiente, que es Jesucristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros estamos ahí, en esas familias, gloria a Dios. Hoy somos benditos, bendecidos en Cristo Jesús, y toda bendición proviene de Él. También dijo que poseerán las puertas de los enemigos. Hoy también para nosotros es una palabra poderosa. Oportunidades poderosas y numerosas para conquistar lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Vienen, gloria a Dios. Entonces cada una de estas promesas, una por una, Dios las cumplió a Abraham sin faltar nada de lo que le había prometido, a pesar de las imposibilidades que tenía Abraham y Sara, que ya todos lo sabemos y están en las Sagradas Escrituras, porque no hay nada imposible para Dios y es imposible que Dios mienta. Aleluya. Gloria, gloria, gracias Señor. Si yo pudiera suponer alguna vez que alguna promesa pudiera cambiar, no las volvería a mencionar ni a reclamar. Por ejemplo, dice Josué allí en el capítulo 24 y versículo 15, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa obedeceremos, a Él nos inclinaremos, porque de Él viene todas nuestras bendiciones. Y también dice la Biblia en el Nuevo Testamento algo poderosísimo. A su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sigo proclamando y esperando esta promesa bendita para toda mi familia y para las familias por las cuales estamos orando. La reclamamos y seguimos orando, porque todos deben entrar por la puerta a tomar las promesas de bendición. Y la puerta es Jesucristo. Alguien dijo, y tiene razón, si yo,
pensara que los cheques del banco no se pueden cambiar por dinero en efectivo, no aceptaría ni un cheque. Hoy también estamos diciendo, si recibimos una tarjeta y no podemos retirar nuestro dinero o transferirlo a otra cuenta, ¿de qué nos serviría una tarjeta de débito? De igual manera, si yo pensara que las promesas de Dios no se van a cumplir, si yo pensara que Dios no tiene ningún problema en alterar alguna palabra de sus promesas, ¿para qué la Biblia? ¿Para qué las Sagradas Escrituras? Tengo muchos testimonios de promesas de parte de Dios en cada área de mi vida que Él ya las ha cumplido. Y otras están esperando, no ellas, yo estoy esperando por ellas, gloria a Dios. Pero yo creo que vienen porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria, gloria, aleluya. Gracias, Señor. Tenemos un Dios que no cambia, Él es inmutable y nos ha dado promesas inmutables, incambiables. ¿Y en dónde las encontramos? Las encontramos en las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo es quien nos conduce a ellas. Aleluya. Y son para cada caso y cada área de nuestra vida, para cada necesidad. Dice la Biblia, por eso dice la Biblia, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Él está hablando de la promesa y del juramento. Él nos da la promesa y Él jura por sí mismo porque no hay otro mayor que Él por el cual pueda jurar. Y es que Él es el que tiene la habilidad, Él manifiesta su amor para prometer y también para cumplir. Aleluya, gloria, gloria. Él ha firmado, confirmado y sellado cada una de sus promesas. El Evangelio no es sí y no. No es prometer algo y negarlo mañana. El Evangelio es sí y sí para la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia allí en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para gloria de Dios. Aleluya. También el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo así que amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne, de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad de Dios. No aceptemos nada de la conciencia del bien y del mal. Vivamos en la conciencia del bien, que es la conciencia de Dios en nosotros. Aleluya. Las promesas de Dios no cambian, los que cambian son los hombres. Ese es el problema. Esa palabra, esa promesa de Dios, dice la Biblia, que es dulce a nuestro paladar. Saboreémosla. Pero cuando se saborea la degustación que ofrece este mundo, entonces ya la persona no quiere creer en las promesas de Dios y por eso duda. Se deprime y piensa que Dios cambió de parecer o que mintió. Eso retarda la promesa, la bendición. Pero recuerda que es imposible que Dios mienta. Hablemos con nuestro Señor Dios. Oh Señor, en mi corazón está la promesa que me hiciste para este caso específico y para este tiempo. Yo estoy firme y seguro o segura que así será como tú me has dicho. Entonces te corresponde a ti, Señor, cumplirla. Aleluya, gloria a Dios. Estoy a la expectativa, esperando la bendición, esa promesa bendita, porque yo creo en ti y en tu promesa. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vemos que cada promesa de Dios, Él la cumplirá. Gloria a Dios. Él la cumplirá, Él la cumplirá, Él la cumplirá, Él la cumplirá. También, así como cada decreto de juicio, también Él lo cumplirá. Y es importante que pongamos atención en esta parte. Dice la palabra, mas el que no creyere será condenado. Este es un decreto, un estatuto que nunca puede cambiar. Nosotros podemos ser tan buenos como queramos, ser tan morales como podamos ser honestos como deseemos, cambiar de parecer como queramos,
caminar tan derecho como podamos. Sin embargo, ahí está el decreto, la advertencia, el justo juicio incambiable de Dios como Él mismo. Hay que poner atención en esta palabra poderosa. Mas el que no creyere será condenado, porque es imposible que Dios mienta. Esta palabra es la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, y nadie la puede alterar. Mas el que no creyere será condenado. Debemos ser advertidos para que no vayamos al lugar de tormento. Dios es inmutable, no cambia en sus justos juicios. Así como Él no cambia en sus promesas de bendición, tampoco cambia en sus justos juicios. Gloria, gracias, gracias Señor. Mire, cuando desobedecemos, cuando no creemos, dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 2, versículo 31, que a nadie le ocurra esto. Es imposible que Dios mienta a causa de su perfección moral, a causa de sus atributos, a causa de su inmutabilidad en sus planes y en su inmutabilidad en cuanto a sus promesas. Pero también es imposible que Dios mienta porque nunca ha faltado a su palabra. Infinidad de promesas en la Biblia han sido cumplidas. ¿Por qué? Porque le creyeron y proclamaron lo que Dios había prometido, lo anunciaron y lo pusieron en orden delante del Señor, tanto para las promesas de bendición como para los justos juicios que Dios les anunciaba. Entonces debemos anunciar lo que viene y lo que está por venir, conforme a la palabra de Dios. Esta es la orden a través del profeta Isaías. Allí, Isaías 44, versículo 7, Dios nos está llamando a que proclamemos lo venidero, lo declaremos y lo pongamos en orden delante del Señor, como el Señor lo hizo desde antes de Osea, Él había establecido en el pueblo antiguo. No temamos ni nos amedrentemos. No hay otro Dios sino el Dios de la Biblia. Él es el fuerte y nosotros sus testigos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Mira, en cuanto al justo juicio, hay un pueblo allí que se llamaba Tiro, que hoy es Beirut. Y él se fue contra el pueblo de Jerusalén y dijo: quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí volvió. Yo seré llena y está desierta. El Señor dijo: he aquí, estoy contra ti, contra Beirut, contra Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir las ondas. Entonces, luego dice: y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barrerán de ella hasta su polvo, y la dejarán como una peñaliza. Hay decretos de juicio de parte de Dios, pero nosotros seremos sus testigos. No nos destruirá, no nos alcanzará la calamidad. Es para los que no creen en Dios y no creen en su palabra. Por otro lado, las profecías del Señor Jesucristo acerca de la destrucción de Jerusalén, en cuanto a sus edificios, dijo a sus discípulos, allí en Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así sucedió. Y en cuanto al porvenir del Evangelio, dice en Mateo 24, Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio al reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El Evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Luego habla del fin, el fin de esta dispensación, de la dispensación de la gracia. Él está hablando de los tiempos finales,
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios ve la maldad del hombre, que es mucha en la tierra, y sus pensamientos solo maldad. Y viene su justo juicio. Hijo, hija de Dios, no te angusties y no te asustes. El juicio es para los que no creen en la palabra de Dios ni viven en ella. El juicio que venía para nosotros cuando no creíamos y no confiábamos en el Señor, vino y recayó en la vida del Señor Jesucristo, y ahora el Señor nos ve justos delante de nuestro Padre eterno. Gloria a Dios. Entonces, hablando de imposibles, otro imposible es imposible agradar a Dios sin fe. Dice allí en la palabra, en el libro de Hebreos capítulo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Muchos no creen en la existencia de Dios, como Él mismo se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces creen a la manera de ellos y creen en el Dios de este mundo. Tremendo, están equivocados. Pero creer que Dios existe es solo el comienzo, porque aún los demonios creen, pero no se pueden acercar a Dios. Dios no se conforma con un simple reconocimiento de su existencia. Él desea que su fe nos conduzca allí a una relación permanente de intimidad, de comunión con Él. Aleluya. Dios quiere que todos los que le busquemos lo hagamos con sinceridad, que actuemos con fe, es decir, de acuerdo al conocimiento que tenemos de Él. Y entonces seremos recompensados, bendecidos. Aleluya, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria. Otro imposible, dice la Biblia, es imposible salvarnos por la ley. Los judíos lo intentaron y fracasaron. Las religiones del mundo, engañadas por sus propias instituciones, creen que por obras o por fe más obras pueden salvarse. No, así no dice la palabra. Allí en Gálatas capítulo 2 dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y en Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no para por obras, para que nadie se gloríe, se exalte, porque el único exaltado es nuestro Señor Dios. Aleluya. Mira, es imposible entrar al reino de Dios sin ser regenerados, sin haber nacido de nuevo. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo allí en Juan capítulo 3. No te maravilles de lo que te estoy diciendo. Es necesario nacer de nuevo, nacer de la palabra y del Espíritu, nacer del agua y del Espíritu. Otro imposible, es imposible servir a dos señores. Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecería a uno y amaría al otro, o estimaría a uno y menospreciaría al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Está hablando aquí, cuando ama las riquezas, está hablando de un espíritu inmundo que se llama mamón en griego. Entonces, servir a dos señores es imposible. Solamente debemos servir a uno, al dador de las riquezas, que es Jesucristo. Creer en Él, creer en su palabra, y entonces vendrá las riquezas a nuestras vidas. Gloria a Dios. El hombre con un corazón conforme a Dios, si se aumentan las riquezas, no van a poner el corazón en ellas. Nunca. Eso dice Salmo 62, 10, porque sabe que el dador de las riquezas es nuestro Señor Dios, todopoderoso y glorioso. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Por otro lado, es imposible que no vengan tropiezos, escándalos. Es imposible que no vengan tropiezos y escándalos. Lucas 17, 7.
Un tropiezo es un estorbo, un obstáculo, una trampa, es también una ofensa. Nuestro avance estará determinado de acuerdo en lo que nosotros nos dejemos envolver en nuestras relaciones. Para quitar todos esos estorbos y esos tropiezos hay que perdonar. Hay que perdonar. Porque son obstáculos que no nos permiten avanzar. Oh Señor, y finalmente otra imposibilidad que es hermosa es que nadie puede separarnos del amor de Dios. Es imposible que el diablo nos separe del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Nadie, nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros y no nos deja salir de esa bendición tan poderosa. Señor, inclinamos nuestros rostros ahora a ti. Padre bueno, amamos tu verdad, amamos tu verdad. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá recibir la salvación? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, porque es imposible que tú mientas, oh Señor. Gracias, Señor, porque por tu amor, habilidad y poder nos sacas del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Nos sacas de la esclavitud a la libertad, nos sacas de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, de la maldición a la bendición, de la pobreza a la prosperidad. En el nombre de Jesús proclamamos ahora mismo empleos, negocios, empresas estables también, nuevas fuentes de ingresos que provengan de tu mano, glorioso Señor. Espíritu Santo, manifiesta al Señor Jesús en cada área de la vida de tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos sacas de la enfermedad a la sanidad. Oramos por todos los médicos, enfermeras, por todo el cuerpo médico, por todos los colaboradores. Señor, gracias por protegerlos, no sean contaminados. En el nombre de Jesús, cúbrelos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, oramos por los enfermos, que crean en tu nombre, que sepan que Jesucristo es al Dios que debemos alabar, porque Él es el sanador y Él es la medicina. Gracias, Señor, porque tú no nos sacas de la mentira, del engaño a la verdad, porque ninguna cosa es imposible para ti. Lo imposible para los hombres es posible para ti. Es imposible que Dios mienta y eso está a nuestro favor. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Sean bendecidos, protegidos en esta semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por favor, muchas gracias. Dice la palabra que el que gana almas es sabio, pero que el Señor lo va a bendecir, lo va a prosperar. Entonces envíen este mensaje a otras personas que lo van a necesitar, que lo están necesitando. Amén, amén. Nos vemos en la próxima oportunidad. Amén, amén, amén.